Hola a todos, mi nombre es Clara, y a los 19 años, el suelo desapareció bajo mis pies. Descubrí que el futuro por el que había trabajado incansablemente, el sueño que había construido con sudor y sacrificios, había sido robado. Y no por un extraño, sino por las personas que se suponía que debían protegerme más, mis propios padres. Se llevaron mi fondo universitario hasta el último céntimo para financiar la fantasía de mi hermana, la niña dorada. Poco sabían ellos que al dejarme sin nada, en realidad me estaban dando todo lo que necesitaba para mostrarles exactamente de qué estaba hecha. Si alguna vez te han subestimado, si alguna vez has sentido que tu valor era invisible para quienes más importaban, entonces esta historia es para ti. Te pido que te quedes conmigo. Déjame saber en los comentarios desde donde estás viendo, me encanta ver cuán lejos llegan estas historias. Y si este viaje resuena contigo, por favor, considera darle al botón de me gusta y suscribirte. Significaría mucho para mí. Antes de revelar como mi venganza, una venganza forjada no con ira sino con éxito, los dejó completamente sin palabras, déjenme llevarlos al principio, a un hogar donde el sol siempre parecía brillar sobre una hija, mientras que la otra vivía perpetuamente en su sombra. Desde que tengo memoria, mi familia era un sistema solar con un solo sol, mi hermana menor, Sofía. Ella era 2 años más joven que yo, pero en términos de atención y adoración, podría haber sido de una galaxia diferente. Sofía era etérea, artística, con grandes ojos soñadores y un talento para el drama que podía encantar a cualquiera. Ella pintaba, escribía poesía y hablaba de sus musas como si fueran amigas íntimas que venían a tomar el té. Mis padres, especialmente mi madre, estaban completamente cautivados. Cada mancha de pintura en un lienzo era una obra maestra, cada poema garabateado era digno de un premio. La habitación de Sofía era un santuario para su creatividad, las paredes cubiertas con sus obras de arte, los estantes llenos de libros de arte caros que mis padres compraban sin dudarlo. Yo, por otro lado, era la hija práctica. La hija de la tierra. Mi mundo no era de musas y lienzos, sino de ecuaciones y circuitos. Me fascinaba cómo funcionaban las cosas, el lenguaje silencioso y lógico de las matemáticas y la física. Mi sueño era convertirme en ingeniera, construir puentes, tanto literales como figurados. Pero en el universo de mi familia, mi pasión era vista como aburrida. Era predecible. Carecía del romanticismo del arte de Sofía. Cuando mostraba a mis padres una calificación perfecta en cálculo, mi padre asentía con la cabeza y decía, bien hecho, Clara. Eso es muy práctico. Mi madre sonreía débilmente y preguntaba, ¿no es maravilloso que Sofía haya capturado la luz del atardecer tan perfectamente en su nueva acuarela? Mi éxito era un hecho, el de Sofía era un evento. La diferencia en su trato no era maliciosa de una manera abierta y cruel. Era más insidiosa, una corriente subterránea constante de favoritismo que erosionaba mi sentido del valor. Los cumpleaños de Sofía eran asuntos elaborados, fiestas temáticas planeadas con meses de antelación. Los míos solían ser una cena tranquila con un pastel comprado en la tienda. Cuando Sofía quería un nuevo y caro juego de pinturas al óleo, se materializaba. Cuando yo necesitaba un libro de texto avanzado o una calculadora gráfica para un curso de nivel superior, a menudo me encontraba con un suspiro y un, Clara, esas cosas son tan caras. ¿Estás segura de que lo necesitas? Aprendí a dejar de pedir. Aprendí a trabajar. A los 15 años, conseguí mi primer trabajo en una cafetería local. Cada fin de semana y muchas tardes después de la escuela, me encontraba cubierta de granos de café y vapor de leche, ahorrando cada céntimo. A los 16, añadí tutorías de matemáticas y ciencias para los niños más pequeños del vecindario. Mis manos olían a desinfectante de pizarra y mis noches estaban llenas de la planificación de lecciones, pero mi cuenta bancaria crecía lentamente. Todo iba a parar a una cuenta de ahorros especial que mis padres habían abierto para mí cuando nací, el Fondo Universitario de Clara. Mis abuelos paternos, 2 almas pragmáticas y maravillosas que me veían por lo que era, también contribuyeron generosamente a ese fondo a lo largo de los años. Recuerdo a mi abuela, una contadora jubilada, sentándome en su regazo y mostrándome los extractos bancarios. Esto es para ti, Clara, decía, su voz firme y cálida. Para tu mente brillante.
No dejes que nadie te diga que la ingeniería no es para damas. Construirás el futuro. Ellos entendían. Su fe en mí era un ancla en las aguas a menudo turbulentas de mi vida familiar. Veían mis sueños como válidos, como importantes. Mis padres estaban encantados de que yo contribuyera a mi propio fondo. ¡Qué responsable eres, Clara!, exclamaba mi madre, como si mi trabajo fuera una peculiaridad encantadora en lugar de una necesidad nacida de su indiferencia. Sofía es demasiado sensible para un trabajo como ese. Necesita proteger sus manos para su arte. Y así, mientras yo hacía malabarismos con la escuela, el trabajo y las tutorías, Sofía pasaba sus tardes en clases de arte, clases de alfarería y talleres de escritura creativa, todo financiado alegremente por nuestros padres. Nunca sentí resentimiento hacia Sofía, no realmente. Era mi hermana. Pero sentía una creciente sensación de injusticia, una grieta que se formaba en los cimientos de lo que yo creía que era una familia. Para cuando llegué a mi último año de secundaria, el fondo universitario se había convertido en mi faro, el símbolo de mi escape y mi futuro. Había acumulado una suma considerable a través de mis propios esfuerzos, sumada a las contribuciones de mis abuelos y la cantidad inicial de mis padres. Revisaba el saldo en línea, no por codicia, sino por seguridad. Cada dígito representaba un paso más cerca de una vida donde mi pasión sería mi profesión, no una ocurrencia tardía. Me postulé a varias de las mejores escuelas de ingeniería del país, mi corazón puesto en un programa de gran prestigio que era conocido por su enfoque innovador. Mientras tanto, Sofía había decidido que su vocación era asistir a la Académie des Beaux-Rêves, en París, una escuela de arte privada increíblemente exclusiva y exorbitantemente cara. Hablaba de ello sin cesar, con los ojos brillantes. París es donde pertenecen las almas de los artistas, mamá. Puedo sentirlo llamándome. Mis padres se comieron cada palabra. Las discusiones en la cena se convirtieron en planeamientos de la vida de Sofía en el extranjero. ¿Qué distrito era el más inspirador? ¿Necesitaría clases de francés adicionales? ¿Cómo enviarían su caballete especial? Mi inminente graduación y mis solicitudes universitarias apenas se mencionaban. Recuerdo una noche en particular, unas semanas antes de la graduación. Estaba en la mesa de la cocina, rodeada de solicitudes de becas, con los ojos cansados por la letra pequeña. Mi padre entró, se sirvió un vaso de agua y miró por encima de mi hombro. Tanto papeleo, dijo con un suspiro. Sabes, Clara, a veces me pregunto si no estarías más feliz en la universidad estatal local. Es un buen programa, mucho más asequible. Menos estrés. Levanté la vista, la pluma se detuvo a mitad de la frase. Pero papá, la Universidad Técnica de Northwood tiene el mejor programa de ingeniería estructural del país. He trabajado para esto durante años. El dinero está en el fondo. Él se encogió de hombros, evitando mi mirada. Solo es algo en lo que pensar. Las grandes universidades con nombres importantes no lo son todo. Además, añadió, su voz bajando un poco, tenemos que pensar en el sueño de Sofía. Es una oportunidad única en la vida para ella. Una fría alarma comenzó a sonar en mi interior, pero la aparté. Estaba siendo paranoica. Estaban siendo sus típicos Joes, centrados en Sofía. Pero el fondo era mío. Tenía mi nombre. Era mi salvavidas. No podían tocarlo. ¿Verdad? El día que recibí mi carta de aceptación de Northwood, sentí que podía volar. No solo me habían aceptado, sino que me habían ofrecido una beca parcial por mérito académico, cubriendo un tercio de la matrícula. Era más de lo que podría haber soñado. Corrí escaleras abajo, agitando la carta en mi mano, mi corazón latiendo con una alegría pura y sin adulterar que no había sentido en años. Entré en Northwood. Y con una beca. Por un momento, la alegría fue contagiosa. Mi padre me dio una palmada en la espalda y mi madre me abrazó, aunque un poco rígidamente. Incluso Sofía pareció genuinamente feliz por mí. Eso es increíble, Clara, dijo. Quizás puedas venir a visitarme a París en tus vacaciones. Más tarde esa noche, después de que la emoción inicial se calmara, me senté con mis padres en la sala de estar. Saqué una carpeta con los costos de matrícula restantes,
el alojamiento y un presupuesto para libros y gastos de manutención. Con la beca y el dinero del fondo, dije, mi voz llena de orgullo y alivio, puedo cubrirlo todo sin necesidad de préstamos estudiantiles importantes. He trabajado muy duro para esto. El silencio que siguió fue pesado y antinatural. Mi padre se aclaró la garganta y miró fijamente un punto en la alfombra. Mi madre se retorcía las manos en el regazo, su rostro pálido. La fría alarma en mi interior regresó, esta vez sonando tan fuerte que era ensordecedora. ¿Qué pasa?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Hice mal los cálculos. Mi madre finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de piedad y una determinación que me heló la sangre. Clara, cariño, comenzó, su voz suave y melosa, un tono que siempre usaba antes de dar malas noticias. Estamos muy orgullosos de ti. Realmente lo estamos. Pero tenemos que hablar sobre el fondo universitario. Mi padre continuó, su voz monótona. Verás, la Academia de Sofía, no ofrecen becas. Y la matrícula del primer año, más el depósito para su apartamento en el barrio latino, todo debía pagarse por adelantado. Era una cantidad muy sustancial. Me quedé mirándolos, mi mente luchando por procesar las palabras, por conectar los puntos que formaban una imagen que no quería ver. No entiendo, dije lentamente. ¿Qué tiene que ver la matrícula de Sofía con mi fondo? Fue mi madre quien lo dijo. Las palabras salieron de su boca con una calma aterradora, como si estuviera discutiendo el clima. Cariño, usamos el fondo. El dinero se ha ido. El mundo se detuvo. El zumbido en mis oídos ahogó el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. La sonrisa de felicitación de mi padre de antes, el rígido abrazo de mi madre, la mención casual de Sofía de visitarla en París, todo se estrelló contra mí con la fuerza de un tren de carga. No fue un malentendido. Fue una traición. ¿Qué?, logré articular. La palabra se sintió extraña en mi lengua, un sonido hueco en la habitación repentinamente fría. ¿Qué quieres decir con que lo usaron? Ese era mi dinero. El dinero de la abuela y el abuelo. El dinero por el que trabajé durante 4 años. Mi voz comenzó a subir, temblando de incredulidad y un terror creciente. Ahora, Clara, cálmate, dijo mi padre, adoptando su tono de adulto razonable. No lo veas de esa manera. Somos una familia. Y la oportunidad de Sofía en París, era ahora o nunca. Es una escuela de élite. No podía simplemente esperar. Pero yo sí puedo, grité, poniéndome de pie de un salto. La carpeta con mis sueños cuidadosamente presupuestados se deslizó de mi regazo y desparramó sus papeles por el suelo. Se supone que yo debo esperar. ¿Esperar para qué? ¿Para que ustedes decidan que mi futuro importa? Northwood también era ahora o nunca. Tenía una fecha límite para aceptar. El lenguaje que estás usando no es necesario, intervino mi madre, su expresión endureciéndose, la falsa piedad reemplazada por una irritación defensiva. Hicimos lo que teníamos que hacer por tu hermana. Su camino es delicado. El tuyo, bueno, siempre has sido tan capaz, tan autosuficiente. Sabíamos que te las arreglarías. La cruel ironía de sus palabras me dejó sin aliento. Me estaban castigando por mi competencia. Mi responsabilidad, la misma cualidad que habían elogiado superficialmente, se estaba utilizando ahora como justificación para sabotearme. Así que, como trabajé duro, merezco que me roben, escupí, la palabra, robar, colgando en el aire entre nosotros, fea e innegable. Mi padre se inmutó. No lo llames así. Fue una reasignación de recursos familiares. Recursos familiares, me reí, un sonido áspero y sin alegría. La mitad de ese dinero lo gané yo, sirviendo café a las 5 de la mañana. Una cuarta parte provino de los abuelos específicamente para mi educación en ingeniería. ¿Les preguntaron a ellos antes de reasignar su regalo? Me preguntaron a mí. Silencio. Un silencio culpable y pesado que era toda la respuesta que necesitaba. No lo habían hecho. Simplemente lo habían tomado, como si tuvieran derecho a ello. Como si mis sueños, mi trabajo y mis esperanzas fueran simplemente un activo líquido para ser utilizado a su discreción. Sofía lo necesitaba, Clara, susurró mi madre,
como si eso lo explicara todo. Ella no es como tú. El mundo la heriría. Necesita este comienzo. Tú eres fuerte. Sobrevivirás a esto. Esa fue la frase que me rompió. Tú eres fuerte. No era un cumplido. Era una excusa. Era un permiso que se habían dado a sí mismos para aplastarme, confiando en que yo de alguna manera me recompondría. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron, calientes y furiosas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura y ardiente. ¿Y Sofía?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Sabe ella esto? ¿Sabe que su sueño parisino está pavimentado con los restos del mío? Mi padre se movió incómodamente. No la involucramos en los detalles financieros. Solo le dijimos que lo habíamos solucionado. No queríamos cargarla de preocupaciones. Por supuesto que no. La preciosa y delicada Sofía no podía ser cargada. Solo Clara, la mula de carga emocional y financiera de la familia, podía soportar el peso. La hipocresía era tan asfixiante que apenas podía respirar. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, una repentina y fría calma descendiendo sobre mí. La rabia no había desaparecido, pero se había solidificado, convirtiéndose de un fuego furioso en un núcleo de acero helado en mi interior. Miré a estas dos personas que me habían dado la vida y que ahora me la habían quitado. Ya no los reconocía. O tal vez, por primera vez, los estaba viendo con claridad. No hay nada más que decir, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Me agaché y recogí los papeles esparcidos, mis manos moviéndose con una precisión metódica. La carta de aceptación de Northwood. El desglose de la matrícula. El presupuesto que había pasado horas perfeccionando. Eran solo pedazos de papel ahora, reliquias de un futuro que había sido asesinado. Clara, espera. Podemos hablar de esto, dijo mi padre, su tono ahora teñido de una pizca de pánico. Quizás la ausencia de mis gritos lo asustó más que mi ira. No, respondí, sin mirarlo. Ya han hablado. Sus acciones han hablado más fuerte que cualquier palabra que puedan decir ahora. Caminé hacia la puerta de la sala, deteniéndome en el umbral. Me volví para mirarlos una última vez, sentada en el sofá en medio de su cómoda vida, construida, como ahora me daba cuenta, sobre mi sacrificio. Espero que París valga la pena, dije, y la frialdad en mi propia voz me sorprendió. Espero que sea todo lo que soñaron para ella. Porque les ha costado una hija. Subí las escaleras hacia mi habitación, cada paso sintiéndose pesado y deliberado. Cerré la puerta detrás de mí y el sonido del pestillo al encajar en su lugar pareció un final. Me apoyé contra la madera, y solo entonces, en la soledad de mi habitación, la fachada de acero se derrumbó. Me deslicé hasta el suelo, ahogada por sollozos que sacudían todo mi cuerpo, llorando no solo por una universidad perdida, sino por la pérdida de la fe, la seguridad y el amor que creía tener. Esa noche, en mi habitación, rodeada de libros de texto de física y sueños rotos, no tenía nada. O eso creía. La semana siguiente fue una niebla de existencia funcional. Tuve que hacer la llamada más humillante de mi vida, contactando a la oficina de admisiones de Northwood para declinar su oferta de admisión y la beca. La mujer al otro lado de la línea fue amable, pero sus palabras de «tal vez el próximo año» se sintieron como sal en una herida abierta. Me gradué de la secundaria 2 semanas después. Me senté en mi silla, vestida con la toga y el birrete, escuchando al mejor estudiante de la promoción hablar sobre futuros brillantes y posibilidades ilimitadas. Mis padres y Sofía estaban en la audiencia, sonriendo y aplaudiendo como si nada hubiera pasado. Para ellos, este era solo un obstáculo menor, un bache en el camino. Para mí, era el final de él. Esa noche, mientras empacaban las maletas de Sofía para París, llenas de ropa nueva y material de arte, yo estaba en mi habitación empacando las mías. No en una maleta, sino en 2 bolsas de basura y una vieja mochila. Metí mi ropa, mis libros, mis pocas posesiones personales y la foto enmarcada de mis abuelos. No dije nada. Simplemente me moví con un silencio decidido. Mi madre me encontró en el pasillo cuando llevaba la última bolsa. «¿Clara? ¿Qué estás haciendo?» «Me voy», dije simplemente. El pánico finalmente apareció en su rostro,
genuino y sin filtros. No puedes irte. ¿A dónde irías? Esto es una locura. Estás reaccionando de forma exagerada. Reaccionando de forma exagerada, repetí, la palabra sabiendo a veneno. Me robaron mi futuro y creyeron que simplemente lo aceptaría. No estoy reaccionando de forma exagerada. Estoy reaccionando. Llamó a mi padre. Ambos se pararon al final de las escaleras, bloqueando mi camino, sus rostros una mezcla de ira y confusión. No vas a ninguna parte, jovencita, tronó mi padre. Vives bajo mi techo. No por más tiempo, respondí, mi voz firme. Tengo 18 años. Soy una adulta legal. Y no puedo vivir en una casa con ladrones. La palabra los golpeó de nuevo. La verdad duele. Sofía salió de su habitación, atraída por el ruido, sus ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando? Tu hermana está teniendo un ataque de histeria porque estamos ayudando a que tus sueños se hagan realidad, espetó mi madre, lanzándome una mirada fulminante. Miré a Sofía, y por primera vez, no vi a mi hermana, sino a una extraña que llevaba la llave de mi jaula. ¿Sabías? Le pregunté directamente. ¿Sabías de dónde venía el dinero para París? Ella desvió la mirada, mordiéndose el labio. Mamá y papá dijeron que se habían encargado de todo, que habían encontrado una manera. La manera era mi fondo universitario, Sofía, le dije, mi voz plana. Cada euro que gastarás en tus croissants y tus lienzos fue tomado de mi cuenta. El dinero por el que trabajé y el dinero que los abuelos me dieron. Así es como te vas a París. El color desapareció del rostro de Sofía. Miró a nuestros padres, luego a mí. No, no lo sabía, susurró. Pensé. No pensaste, la interrumpí, no con crueldad, sino con una finalidad agotada. Ninguno de ustedes lo hizo. Solo tomaron. Empujé para pasar junto a ellos. Mi padre intentó agarrarme del brazo, pero me aparté. No me toques, dije, y había tanta frialdad en mi voz que retrocedió. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. El aire de la noche se sintió como el primer aliento de libertad. Si sales por esa puerta, Clara, no te molestes en volver, gritó mi madre, su voz quebrándose de rabia. Elegirás esto en lugar de tu familia. Me detuve y me volví en la puerta. Ustedes hicieron esa elección por mí cuando vaciaron mi cuenta bancaria. Ustedes eligieron. Yo solo estoy viviendo con las consecuencias. Y con eso, salí y cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás la única vida que había conocido. La primera llamada que hice fue a mis abuelos. Estaba sentada en un banco del parque, temblando, no por el frío, sino por el shock y la adrenalina. Les conté todo, mi voz se quebraba mientras las palabras salían a borbotones. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea, seguido por la voz furiosa de mi abuelo, un sonido que rara vez había escuchado. Mi abuela tomó el teléfono, su voz era un bálsamo de calma y acero. Ven aquí, dijo simplemente. Ahora mismo. Coge un taxi. Nosotros pagamos. Vivir con mis abuelos me salvó. Me dieron un espacio seguro para derrumbarme y luego, lentamente, para empezar a reconstruirme. Mi abuelo estaba lívido con mi padre, su propio hijo. Tuvieron una llamada telefónica que escuché a través de la puerta cerrada de su estudio, llena de palabras como violación de la confianza, deshonra y robo. Después de eso, mis padres intentaron llamar, pero yo no respondí. Enviaron mensajes de texto, primero enojados, luego suplicantes, luego llenos de justificaciones. Los borré todos sin leerlos. La realidad de mi situación se asentó rápidamente. Estaba a salvo, pero mi sueño estaba muerto. Northuot se había ido. Pasé el verano en una especie de limbo, trabajando en un restaurante local, no por necesidad inmediata, sino porque no sabía qué más hacer. El trabajo físico y monótono me impedía pensar. Fregaba platos y la furia se arremolinaba con el agua jabonosa. Servía mesas y fingía sonrisas mientras mi interior se sentía hueco. Sofía se fue a París en medio de un torbellino de publicaciones en redes sociales. Fotos de ella en el Louvre, posando con una boina junto al Sena, sosteniendo su primer café au lait. Cada foto era una puñalada. Dejé de seguirla.
Mis padres llenaron sus propias páginas con sus logros, proclamando lo orgullosos que estaban. Era como si yo hubiera dejado de existir. Una noche, mi abuela entró en mi habitación. Estaba sentada en la oscuridad, mirando la pared. Se sentó en la cama a mi lado. Sé que duele, cariño, dijo en voz baja. Pero el fuego puede forjar el acero o reducirlo a cenizas. Tú decides qué tipo de fuego es este. ¿Se siente como cenizas, abuela?, susurré. Solo por ahora, respondió ella. Clara, tu mente no fue robada. Tu ética de trabajo no fue robada. Tu determinación no fue robada. Te quitaron el dinero, no el potencial. El camino podría ser más largo ahora, más difícil, pero no está cerrado. Sus palabras plantaron una pequeña semilla en el suelo quemado de mi corazón. Al día siguiente, me inscribí en el colegio comunitario local. No era Northwood. Las aulas eran viejas, el equipo de laboratorio anticuado. Pero los profesores eran dedicados. Me inscribí en todos los cursos de matemáticas, física e informática que pude. Decidí que si no podía ir a la universidad de mis sueños, traería a la universidad a mí. Mi vida se convirtió en un ciclo implacable. Trabajaba en el restaurante de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego iba directamente al colegio comunitario para mis clases de la tarde y la noche. Llegaba a casa de mis abuelos alrededor de las 10, comía las sobras que mi abuela siempre me dejaba y luego estudiaba hasta las 2 o 3 de la madrugada. Dormía unas pocas horas y luego comenzaba de nuevo. Estaba perpetuamente exhausta. Había círculos oscuros bajo mis ojos. Pero también había un propósito. Cada ecuación que resolvía, cada línea de código que escribía, era un acto de desafío. Fue en mi clase de programación avanzada donde conocí al Dr. Morales. Era un ex ingeniero de software de Silicon Valley que se había jubilado anticipadamente para enseñar. Era brillante, exigente e increíblemente perspicaz. Vio más allá de mi apariencia cansada y notó la ferocidad con la que abordaba cada problema. Un día, después de clase, me pidió que me quedara. Señorita Rosales, dijo, mirándome por encima de sus gafas. Su trabajo es excepcional. Sus soluciones a los problemas de codificación no solo son correctas, son elegantes. Tiene una mente para esto que no he visto en mucho tiempo. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no está en el mito en Stanford? La pregunta directa me tomó por sorpresa. Y por alguna razón, con este hombre de pelo gris y ojos amables, la historia salió a la luz. No la versión emocional y enojada, sino la versión fáctica y concisa. Le conté sobre Northwood, sobre el fondo, sobre por qué estaba reconstruyendo mi educación desde cero. Escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, tamborileando con los dedos en su escritorio. Ya veo, dijo finalmente. La vida a veces nos da un desvío que resulta ser un atajo, si sabemos cómo navegarlo. Hurgó en un cajón y sacó un folleto. El desafío de innovación de Atlas. Es una competencia nacional para estudiantes e innovadores independientes. El gran premio es una beca completa para cualquier universidad de su elección en el país, más $100,000 en capital semilla para su proyecto. Lo miré fijamente. Parecía imposible, un sueño de otro universo. Dr. Morales, soy una estudiante de colegio comunitario. Compito contra gente de las mejores universidades. Él sonrió. Las buenas ideas no saben de qué escuela vienes, Clara. Y tienes buenas ideas. Piénsalo. La fecha límite para la propuesta inicial es en 3 meses. Si decides hacerlo, seré tu asesor docente. Esa noche, sostuve el folleto en mis manos. El desafío de innovación de Atlas. Parecía un salvavidas lanzado a un océano tormentoso. Por primera vez en meses, una chispa de la vieja emoción, la emoción de construir algo, de resolver un problema, se encendió dentro de mí. La semilla que mi abuela había plantado comenzó a brotar. Decidí hacerlo. La idea de mi proyecto surgió de mi propia lucha. Trabajando en el restaurante, vi la inmensa cantidad de desperdicio de alimentos. En mis clases de ciencias, aprendí sobre las complejidades de la logística de la cadena de suministro. La idea era desarrollar una aplicación de software,
impulsada por un algoritmo predictivo, que conectara restaurantes y supermercados con excedentes de alimentos a punto de caducar con bancos de alimentos y refugios locales en tiempo real. Reduciría el desperdicio, alimentaría a los necesitados y optimizaría la logística para las organizaciones sin fines de lucro. Lo llamé puente alimentario. Mi vida, que ya era agotadora, se volvió sobrehumana. Cada momento libre lo dedicaba a puente alimentario. Dejé el trabajo del restaurante y acepté un trabajo nocturno como recepcionista en un hotel tranquilo, donde podía trabajar en mi computadora portátil durante las largas y silenciosas horas. Las noches se convirtieron en un borrón de codificación, investigación y consumo de cantidades industriales de café. El doctor Morales fue mi roca, mi mentor. Revisaba mi código, desafiaba mis suposiciones y me animaba cuando me topaba con un muro. Mis abuelos estaban preocupados por mi agotamiento, pero también vieron el fuego regresar a mis ojos. Mi abuela se aseguraba de que comiera, dejando comidas calientes en mi escritorio sin importar la hora. Mi abuelo leía mis propuestas de negocios, ofreciendo consejos contundentes desde su perspectiva de hombre de negocios jubilado. Ellos eran mi equipo, mi verdadero sistema de apoyo. Mientras tanto, las actualizaciones de París continuaban. Sofía se quejaba en sus raras llamadas a mis abuelos, que contestaban por cortesía, de lo difícil que era la escuela, de lo críticos que eran los profesores. Hablaba de quedarse sin dinero para materiales de arte caros. Mis padres, según mis abuelos, le enviaban más dinero regularmente, exprimiendo sus propias finanzas. Había una amarga justicia en ello que traté de ignorar. 6 meses después de comenzar, recibí un correo electrónico. Mi propuesta para puente alimentario había superado las rondas preliminares. Había sido seleccionada como una de las 10 finalistas nacionales para el desafío de innovación de Atlas. Volaría a San Francisco, con todos los gastos pagados, para presentar mi proyecto en vivo en el escenario frente a un panel de jueces, compuesto por titanes de la tecnología e inversores de capital de riesgo. Sostuve el teléfono, mis manos temblando. Leí el correo electrónico 1, 2, 3 veces. Era real. Corrí a la sala de estar, donde mis abuelos estaban viendo las noticias. Lo logré, grité, agitando mi teléfono. Soy finalista. La alegría en esa habitación era tan pura, tan abrumadora. Mi abuela lloró. Mi abuelo me levantó en un gran abrazo de oso, riendo. Sabíamos que lo harías. Sabíamos que lo tenías dentro de ti, chica. Esa noche, celebramos con pizza y helado, y se sintió más grande que cualquier fiesta de cumpleaños o celebración familiar que hubiera tenido. Fue mi abuela quien tuvo la idea, sus ojos brillando con una chispa traviesa. Sabes, Clara, dijo unos días antes de que me fuera a San Francisco. Deberías invitar a tus padres y a Sofía. El evento final se transmite en vivo en línea. Y los finalistas tienen entradas para sus familias. La miré, desconcertada. ¿Por qué en el mundo haría eso? Porque, dijo ella, su voz suave pero firme, la mejor vindicación no es la ira. Es que ellos sean testigos de tu triunfo, un triunfo que lograron a pesar de ellos, no gracias a ellos. Déjalos ver lo que intentaron destruir. Déjalos ver a la mujer en la que te has convertido. La idea se arraigó en mí. Era audaz. Era aterradora. Y era absolutamente perfecta. Envié un correo electrónico grupal a mis padres y a Sofía. El tono era neutral y distante. Asunto, una invitación. Hola. Estaré participando en un evento en San Francisco el sábado por la noche. Es la culminación de un proyecto en el que he estado trabajando. Hay entradas reservadas para ustedes si desean asistir. Alternativamente, se puede ver a través de la transmisión en vivo en este enlace. Clara. No di más detalles. No mencioné el nombre de la competencia, la naturaleza del proyecto ni lo que estaba en juego. Dejé que su curiosidad y, quizás, una pizca de culpa, hicieran el trabajo. La respuesta de mi madre llegó en una hora. Estaba llena de un entusiasmo falso y condescendiente. Clara, cariño. Por supuesto que iremos. No nos lo perderíamos por nada del mundo. Estamos tan contentos de que finalmente te estés involucrando en algo. Sofía está en casa para las vacaciones de primavera,
así que es el momento perfecto. Iremos todos en coche. Involucrándome en algo. La frase me picó, pero la dejé pasar. El escenario estaba listo. La noche de la final, el auditorio vibraba con una energía eléctrica. Era un lugar de última generación, con miles de asientos, la mayoría de ellos ocupados. Las cámaras se deslizaban por los pasillos. En el backstage, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro, un regalo de mi abuela, y me sentía a 1.000.000 de millas de la chica con el delantal manchado de café. El doctor Morales me dio una última palmada de aliento en el hombro. ¿Tienes esto, Clara? Solo cuéntales tu historia. Mis abuelos estaban en la primera fila, sus rostros rebosantes de orgullo. Unas filas más atrás, los vi. Mis padres y Sofía, sentados juntos. Parecían fuera de lugar, desconcertados por la escala del evento. Mi padre estaba con el ceño fruncido, mirando el programa. Mi madre miraba a su alrededor, probablemente evaluando a la multitud. Sofía parecía aburrida. Claramente esperaban algún tipo de feria de ciencias de colegio comunitario, no los Juegos del Hambre, del mundo tecnológico. Yo era la séptima en presentar. Vi a los otros finalistas, estudiantes del MIT, Stanford, Caltech, presentando robots complejos, innovaciones en biotecnología y algoritmos de inteligencia artificial. Eran brillantes. Por un momento, el pánico me invadió. ¿Qué estaba haciendo aquí? Entonces, llamaron mi nombre. Y ahora, de Central City Community College, Clara Rosales, con su proyecto, Puente Alimentario. Hubo un murmullo audible en la multitud ante el nombre de mi escuela. Un colegio comunitario. Era inaudito. Caminé hacia el centro del escenario, hacia la solitaria luz del foco. Las miles de caras se desvanecieron. Solo vi a 4 personas. Mis abuelos, sonriéndome. Y mi familia, sus expresiones ahora congeladas en un estado de shock absoluto. La cara de mi padre estaba pálida como un fantasma. La mandíbula de mi madre estaba literalmente abierta. Los ojos de Sofía estaban fijos en mí, su aburrimiento reemplazado por una incredulidad total. En ese momento, vi la realización amanecer en sus rostros. Esto no era un pequeño proyecto. Esto era real. Esto era importante. Respiré hondo, encontré la lente de la cámara principal y comencé a hablar. Buenas noches. Mi nombre es Clara Rosales. Y hace un año, lo perdí todo. Conté mi historia. No la historia de la traición de mi familia, no directamente. Conté la historia de una joven que tenía un sueño de ir a una gran universidad, pero que se encontró inesperadamente trabajando en un restaurante y viendo cómo se tiraban kilos y kilos de comida perfectamente buena cada noche, mientras que la gente de su propia comunidad pasaba hambre. Conté cómo ese desperdicio me atormentaba. Vi un puente roto, dije, mi voz resonando en el silencioso auditorio. Un puente entre la abundancia y la necesidad. Y como alguien que siempre ha soñado con construir puentes, supe que tenía que arreglarlo. No con acero y hormigón, sino con código y compasión. Expuse el plan para Puente Alimentario. Mostré la demostración en vivo del software en la pantalla gigante detrás de mí. Mostré los datos, las proyecciones, el modelo de negocio escalable. Hablé con una pasión que venía de las largas noches de insomnio, del dolor del rechazo y de la determinación de construir algo a partir de las ruinas. Mi presentación no fue solo sobre un software. Fue sobre la resiliencia. Fue sobre convertir la adversidad en una oportunidad. Cuando terminé, el silencio se mantuvo por un latido. Luego, el auditorio estalló. La gente se puso de pie, el aplauso fue un trueno que me recorrió. Miré a los jueces, y estaban sonriendo, asintiendo. Miré a mis abuelos, y las lágrimas corrían por sus rostros. Y luego, miré a mi familia. Estaban congelados. Mi padre parecía como si lo hubieran golpeado. Estaba mirando la pantalla, luego a mí, su mente claramente luchando por reconciliar a la hija que había descartado con la mujer que estaba en ese escenario. Mi madre tenía una mano sobre su boca, sus ojos llenos de una emoción que no podía descifrar, ¿era horror, arrepentimiento, conmoción? ¿Y Sofía? Sofía estaba llorando.
No eran lágrimas de alegría. Eran lágrimas silenciosas y avergonzadas que se deslizaban por su rostro mientras miraba el suelo. Vieron, en ese momento, la magnitud total de lo que habían hecho. Vieron el sueño que habían intentado apagar, ahora ardiendo más brillante que nunca, iluminado para que todo el mundo lo viera. Después de que los 10 finalistas hubieran presentado, nos alineamos en el escenario. El presentador, un famoso director ejecutivo de tecnología, tomó el micrófono. El nivel de innovación de este año ha sido impresionante, dijo. Pero hubo un proyecto que no solo demostró brillantez técnica, sino también un profundo corazón. Un proyecto que nos recordó a todos que la mejor tecnología es la que sirve a la humanidad. Mi corazón se detuvo. El Gran Premio del Desafío de Innovación de Atlas 2023, la beca completa y los $100,000 en capital semilla, es para Clara Rosales y Puente Alimentario. Por un momento, no me moví. El sonido se desvaneció. ¿Había escuchado bien? El doctor Morales, que estaba en el escenario con los otros asesores, me dio un codazo suave. La gente estaba aplaudiendo de nuevo. Me adelanté, aturdida, mientras el director ejecutivo me entregaba un cheque de gran tamaño y un trofeo. Le di la mano, apenas registrando lo que estaba sucediendo. Más tarde, en la recepción, estaba rodeada. Inversores de capital de riesgo me daban sus tarjetas. Reporteros de publicaciones tecnológicas me hacían preguntas. Otros estudiantes me felicitaban. Era un torbellino. Mis abuelos y el doctor Morales estaban a mi lado, actuando como orgullosos guardaespaldas. Y entonces, a través de la multitud, los vi acercarse. Mi familia. Se movían lentamente, con vacilación, como si caminaran sobre cristales rotos. La gente se apartó para dejarlos pasar. Mi padre fue el primero en hablar. Su voz era ronca. Clara, no teníamos ni idea. Lo sé, respondí, mi voz tranquila y serena. Mi madre se adelantó, sus ojos rojos e hinchados. Oh, Clara, susurró, extendiendo la mano como para tocarme el brazo, pero luego la dejó caer. Siempre supimos que eras inteligente, pero esto es. Se quedó sin palabras. Asombroso, terminó Sofía en voz baja. Había estado parada detrás de ellos, luciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. Clara, lo que hiciste, fue asombroso. Y yo, lo siento mucho. Su voz se quebró en la última parte, y esta vez, las lágrimas parecían genuinas, nacidas no de la autocompasión sino de una verdadera comprensión. No sabía el costo total de París. Fui egoísta y estúpida. Y tú, te merecías todo. Siempre te lo has merecido. La sinceridad en la disculpa de mi hermana me desarmó. Fue la primera grieta en el muro de hielo que había construido alrededor de mi corazón. Asentí lentamente, aceptando sus palabras. Mi padre se aclaró la garganta, su rostro lleno de una vergüenza que nunca antes le había visto. Hablé con tu abuelo. Nos contó todo sobre cómo has estado viviendo este último año. El trabajo, la escuela. Clara, lo que hicimos fue imperdonable. Estábamos ciegos. Ciegos bueno, no hay excusa. Miró a mi madre, quien asintió, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Estamos tan orgullosos de ti. Y tan profundamente avergonzados de nosotros mismos. Era todo lo que había querido escuchar durante un año. Era la validación, la disculpa, el reconocimiento. Y, sin embargo, ahora que estaba aquí, no se sentía como la victoria triunfante que había imaginado. Se sentía tranquila. Se sentía como el cierre. Gracias, dije finalmente. Aprecio que digan eso. No había ira en mi voz. Tampoco un perdón inmediato. Solo un reconocimiento tranquilo de la verdad. Les conté mi decisión. Aceptaría la beca para ir a Northwood, mi sueño original, a partir del próximo semestre. Usaría el capital semilla para lanzar oficialmente Puente Alimentario, contratando a un pequeño equipo para ayudarme a hacerlo realidad. Mi futuro, que ellos habían intentado borrar, ahora estaba escrito en estrellas, más brillante de lo que podría haber imaginado. En los meses que siguieron, las cosas cambiaron lentamente.
No hubo una reunión mágica y feliz. La confianza, una vez rota tan profundamente, no se repara de la noche a la mañana. Pero hubo un esfuerzo. Mis padres comenzaron a ir a terapia familiar, algo que mi abuelo insistió en que hicieran. Comenzaron a preguntar sobre mi vida, no sobre mis logros, sino sobre mí. Escucharon, realmente escucharon, por primera vez. Sofía regresó de París después de ese primer año. La experiencia la había humillado. Se dio cuenta de que si bien tenía talento, carecía de la disciplina y la ética de trabajo que el éxito real requería. Se inscribió en la universidad estatal local, en arte, y consiguió un trabajo a tiempo parcial para pagar parte de sus gastos. Comenzamos a hablar de nuevo, no como la niña dorada y la sombra, sino como hermanas. Reconstruyendo nuestro propio puente. Establecí límites claros con mis padres. La reconciliación estaba en mis términos. Requería un esfuerzo constante de su parte, una demostración continua de que habían cambiado. Y lentamente, dolorosamente, comenzaron a hacerlo. El dinero del premio, mi dinero, nunca fue un tema de discusión. Era mío, intocable, un símbolo de mi independencia ganada con esfuerzo. Hoy, estoy a un año de graduarme de Northwood, con honores. Puente Alimentario está operativo en 3 ciudades, y tenemos planes de expandirnos a nivel nacional. Ha alimentado a miles de personas. Ha evitado toneladas de desperdicio. Es el legado que construí a partir de las cenizas de mi antiguo sueño. Mi relación con mi familia es una obra en progreso. Es mejor. Hay esperanza. Pero lo más importante que aprendí en este viaje no fue sobre ellos. Fue sobre mí. Aprendí que mi valor no estaba determinado por su aprobación. No estaba guardado en una cuenta bancaria. Estaba en mi mente, en mi corazón y en mi inquebrantable negativa a rendirme. Me quitaron mi red de seguridad, y al hacerlo, me obligaron a aprender a volar. Así que, para cualquiera que esté viendo esto y que se sienta invisible o subestimado, escúchenme. Tu valor no es una reflexión en los ojos de otra persona. Es una llama dentro de ti. A veces, la gente intentará apagarla, pero solo tú tienes el poder de protegerla y avivarla hasta que se convierta en un incendio forestal. La adversidad puede parecer un final, pero a veces, es solo el comienzo de una historia mucho mejor, una que escribes tú mismo. ¿Alguna vez has tenido que demostrarle a alguien que estaba equivocado de una manera espectacular? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Leer sus experiencias me da mucha fuerza. Y no olviden darle a me gusta y suscribirse si este viaje resonó con ustedes. Realmente ayuda a que el canal crezca y llegue a más personas que podrían necesitar escuchar esto. Recuerden, no dejen que la definición de otra persona sobre ustedes se convierta en su realidad. Ustedes son los arquitectos de su propio futuro, los constructores de sus propios puentes. Gracias por escucharme, y gracias por ser parte de mi viaje. Nos vemos en la próxima.